Buenos días, mujeres bienaventuradas. Gracias, Padre amado, por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, Señor. Dispón nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu voz, Señor, y que esta palabra, Señor, sea para edificarnos, Señor, sea para vivirla y expresarla. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado y precioso Hijo Jesús. Amén. La palabra de hoy, mis hermanas, Jeremías 7, 23 al 24. Pero el título que el Señor me ha permitido es: podemos obedecerle al Señor, aunque no entendamos o comprendamos el porqué. El Señor en Jeremías 7, 23 nos expresa: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Bueno, mis hermanas, aquí en el primer versículo, en el 23, el Señor nos está demandando a nosotras obediencia, ¿cierto? Que escuchemos la voz de Él, que Él es nuestro Dios y que nosotros somos el pueblo de Dios y que andemos en todo el camino que Él nos manda y nos irá bien, ¿cierto? Esta es una revelación del Señor a que le obedezcamos sus mandatos. Pero ¿qué pasa cuando miramos y obedecemos los mandatos del Señor, pero nos ocurren cosas que nos hace como, digamos, entrar en argumentos? ¿Pero por qué? No entiendo por qué me pasó esto si yo cumplo con los mandatos del Señor, ¿cierto? Que muchas veces nos hemos preguntado eso, porque no tenemos claro ni podemos entender cuál es el propósito del Señor, aún siendo obedientes. Hace un tiempo, cuando estábamos en la pandemia en el 2020, en julio del 2020, el Señor me permitió vivir una experiencia que pues fue dura, ¿sí? Tuve un accidente en un carro que tenía, y el carro se volteó. Pero el Señor pues me guardó la vida porque pues en sí a mí no me ocurrió nada. El carro se volteó y yo quedé sentada como en el techo del carro. Pero realmente pues al bajarme del carro pues salí ilesa. Relativamente solo tuve un golpe aquí en la quijada, pero pues que no fue nada grave, el resto pues intacta. Y humanamente hablando, pues yo entraría en reclamo, ¿cierto? Humanamente hablando, Señor, pero ¿por qué? No entiendo. Si yo te obedezco a ti, si yo te amo a ti, si creo en tus mandatos y los sigo. Humanamente hablando, yo hubiera podido entrar en una desobediencia al Señor, ¿sí? Una de las desobediencias al Señor es esa, la rebeldía, que albergara en mí un espíritu de resentimiento y de amargura. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué mi carro quedó vuelto nada? ¿Por qué se lo llevó para los patios? ¿Por qué me sucedió esto, cierto? En ese momento que yo salí del vehículo, yo decía, Señor, ¿qué pasó? Porque eso fue en segundos. Pero al fin y al cabo, en ese momento que yo le preguntaba, Señor, ¿qué fue lo que pasó? También miraba como esa escena cuando unas personas me socorrieron, me sentaron, y yo miraba como esa escena del carro volteado. En ese momento vi que llegaban mis hijos, mi esposo, y pues todo como tan confuso, pero aún yo estaba dándole gracias al Señor. Decía, gracias, Señor, gracias porque pues guardaste mi vida. No entiendo el por qué sucedió esto, porque pues yo no venía ni a velocidades ni a nada, venía como a 30, sí, pero todo sucedió de una manera pues que es inexplicable realmente.
Después de ese accidente y todo lo que eso vino y hoy que el Señor me permite este devocional de la obediencia, aunque no entendamos el porqué. Una de lo que implica desobedecer los mandatos del Señor es eso, espíritu de amargura, de resentimiento, de rabia, de impotencia, que lo hubiera podido tener en ese momento. Pero en ese momento el Señor me hablaba, era de que guardaste mi vida. No entiendo el por qué, Señor, pero guardaste mi vida. No voy a entrar en reclamos ni en resentimientos, porque esto es con un propósito, Señor, y tú me revelarás el por qué. Y el Señor, digamos que mi carro formaba parte pues de mi proceso laboral, porque yo estoy en la mañana en un lado, en la tarde en otro lado, en empresas, y estoy para aquí, para allá, cargo pues carpetas, el portátil, bueno, en fin, es una herramienta de trabajo, ¿sí? Y al ver que no la tenía ya, yo simplemente le dije, Señor, tú me proveerás la forma. ¿Cómo? No sé, pero el Señor me proveerá, ¿cierto? Le creí al Señor, escuché su voz y Él me dijo, te proporcionaré los medios para hacerlo, aunque naturalmente hablando lo que miraba a mi alrededor era para uno desfallecer, pero me mantuve firme en la obediencia al Señor. Lloré, le pedí al Señor que me diera la fortaleza de mantenerme firme en Él. ¿Y qué hizo el Señor posteriormente? Fueron 8 meses que duré sin el vehículo. Fueron 8 meses que Él me dio la forma de transportarme, los recursos, y aunque hay veces cansada y todo de la jornada, pude cumplir con las empresas que el Señor me ha permitido. Y después de 8 meses, bueno, en el transcurso, en mi afán de la carne, vino, no, tengo que hacerme un vehículo, tengo que hacerme, pero en mi carne, en mi emoción. Y llamé a donde tenía mi cuenta y no me otorgaron el crédito que decía. Yo dije, bueno, Señor, perdóname porque estoy actuando en mi emoción y no estoy acudiendo a ti para poner en tus manos esta necesidad. Que me reveló el Señor, que si que si yo le obedecía a Él y entendí que no entendía por qué me sucedió ese accidente, pero si yo confiaba en Él, Él iba a ser mi provisión en todo ese tiempo que me iba a permitir estar sin el vehículo. No entré en reclamos, no entré en contradicciones ni en rebeldía con Él. Y Él me trajo en ese momento cuando en el banco me dijeron que no. El Señor me dijo que me iba a dar, pero no con créditos, que era en el momento de Él y me iba a dar la provisión para ello. De ahí para acá el Señor me proveyó mucho trabajo y de ese trabajo que Él me daba además fue lo que empecé a ahorrar. Hasta que en el momento que Él me dijo, ya es hora, ya puedes mirar. Y me aparejó todas las cosas de una manera muy hermosa, sin créditos, sino de la forma que Él lo quería. Esta reflexión que Dios me permite compartirles, mis hermanas, es para darle la gloria y la honra al Señor. Que así no entendamos el por qué, no acudamos a la desobediencia, a caer en la rebeldía, en la amargura, en el dolor, en el por qué me sucede, el por qué a mí, si yo te amo, si yo te busco, si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si no hago aquello. Si ya no hago estas acciones que antes las hacía del mundo.
Si creo que estoy haciendo mandatos que el Señor me demanda en su palabra, pero los hago de la manera incorrecta, no tengo los motivos ni las actitudes correctas cuando hago una obra del Señor, cuando no me someto a la voluntad de Él, pero ante los demás quiero aparentar que sí lo hago. Eso es la desobediencia al Señor. Pero ¿qué nos trae el Señor a reflexionar hoy, mis hermanas? Que aunque no entendamos el por qué, obedezcámosle a Él como nos lo revela Él en su palabra. Escuchemos la voz de Él y andemos en el camino del Señor para que nos vaya bien. Y el Señor nos proveerá, nos dará los recursos, nos dará la provisión, pero no solamente esa parte material, sino también nos reafirmará en el conocimiento, en la sabiduría divina de Él. Porque esa obediencia al Señor nos trae eso, sabiduría del Espíritu de Dios, para enmendar nuestro camino, para guiar a nuestra familia, a nuestros hijos, a que lo añoren a Él, a que lo deseen a Él para obtener el galardón más grande que es la salvación eterna. La obediencia al Señor nos trae la salvación y esa salvación es el galardón más grande que tendremos el día que el Señor nos permita partir con Él. ¿Qué es lo que el Señor nos demanda hoy? Que nos preparemos aquí para partir un día con Él. Pero al prepararnos aquí es obedecerle, aunque no entendamos el porqué, es creerle a Él. Por eso es que el Señor en la palabra nos revela que todas y cada una de nuestras aflicciones y de los procesos que el Señor nos permita vivir, todos, para los que creemos y le obedecemos, todos obran para bien. El Señor es grande, hermoso y misericordioso, como nos revela en su palabra el Señor. Tenemos al más fiel obediente al Señor, que fue Jesucristo. Jesucristo fue el ejemplo más sublime de la obediencia a nuestro Padre y Rey Celestial. Y Él mismo dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, como nos lo expresa en Juan 6:38. El Señor Jesucristo dedicó toda su vida a obedecer al Señor y aún tuvo momentos difíciles y fuertes, como fue en el huerto de Getsemaní, cuando Él le pidió al Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, como nos lo expresaba en Mateo 26:39. Gracias a esa obediencia del Señor, obtuvimos todos nosotros la salvación eterna. Son ejemplos, el ejemplo más hermoso y más genuino fue Jesucristo y la obediencia al Señor. Ahora, la reflexión de hoy, mis hermanas. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos la situación que nos demanda el Señor, hacer la voluntad de Él y no la de nosotros. A ser obedientes a la palabra del Señor y recordemos siempre que el ejemplo más sublime de obediencia fue Jesucristo. Que la obediencia trae como recompensa esa salvación que todos anhelamos. Y el Señor cumple sus promesas. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, obediencia. Y la obediencia viene por el oír, por el escuchar la palabra y porque la podamos vivir y expresar. Gracias, mi amado Rey y Salvador, por darnos la muestra más sublime y hermosa de obediencia. Y que esta muestra de amor y de obediencia y de la voluntad del Señor la podamos nosotras también tener, que aunque no entendamos, te obedecemos. Es la voluntad tuya, Señor. Conforme a ella, obraremos nosotras. Feliz y bendecido día, mujeres bienaventuradas.